Muy buenas tardes, bienvenido a un programa más de Destellos de Dios. Este día, pues un día, o en este tiempo que estamos viviendo la cuaresma, un tiempo lleno de cosas que tenemos que vivir, experimentar como cristianos. Y en este tiempo, pues también se ha querido reflexionar sobre temas que van a hacer o que van a ayudar mucho a nuestra vivencia de ese cristianismo, de esa relación con Cristo, de esa relación con Dios que tenemos en nuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar un tema que llama mucho la atención, que es el pecado. Y para esto vamos a conversar con un amigo, fue mi compañero de hecho de estudios, el padre Francisco Fuentes, del Vicariato del Puyo. Bienvenido, Francisco. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco por esta invitación en este día tan maravilloso para precisamente tratar sobre estos temas tan importantes de la Cuaresma. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Es un tema que llama mucho la atención, justamente el pecado, pues por conocimiento sabemos, desde términos muy generales, pues que es una transgresión voluntaria justamente a los preceptos religiosos. Y esto pues va no solamente de la religión católica, sino también de otras religiones, como ya sea el judaísmo o el islam. Entonces, cuando atentamos contra estos valores, contra ciertos preceptos, pues vamos a pecar, podríamos decirlo así. Pero bueno, justamente quería iniciar este diálogo preguntándote a ti, en términos generales, pues sabemos qué es el pecado, pero ya términos religiosos, términos de iglesia, ¿cómo nos podrías explicar tú, Francisco, qué es el pecado? Muy bien, hay una frase tan sencilla, digamos, para explicarlo esto, pero así también es bien profunda en cuanto a nuestra vida, nuestra constitución como creyentes sobre todo. Se dice que el pecado es aquello que perturba el alma, ¿no? Y teniendo en cuenta que el alma es aquello que le da vida a la parte del hombre, ¿no? Al mismo hombre es aquello que le da vida. Y si el pecado viene a ser aquello que perturba el alma, el pecado viene a ser aquello que destruye el alma, inclusive podemos asociarlo con aquello que mata al mismo ser humano. De ello también muchas cosas que se da a entender o que se entiende ya con la venida de Cristo a nuestro mundo, a traernos salvación. El pecado que en un principio viene a significar muerte y perturbación del alma, con Cristo que lo destruye, que lo elimina, ahora en la persona de Él viene a representar más bien la vida en la persona de Cristo. Es eso. Justamente lo que tú nos manifiestas, ¿no? Para el cristianismo, para el hombre, pues es también esa muerte, ¿no? Ese alejamiento de Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos nosotros liberarnos propiamente de ese pecado, aprovechando este tiempo de cuaresma? De hecho, uno de los mandamientos de la iglesia pues nos llama a esto, ¿no? A evitar el pecado y luego pues una de las formas, de las maneras va a ser eso, acercarnos más a Dios por medio de los sacramentos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos más a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros evitar el pecado? ¿Cuáles serían la manera para liberarnos de ese pecado? Bueno, cuando se habla uno se adentra en esta temática del pecado, hay que entender primero desde qué instante se pone el pecado para la humanidad. Ha de ser importante recordar aquí lo que nos dice el Génesis, ¿no? Recordar la escena de Adán, de Eva,
aquel primer pecado, el que mancha al hombre con el pecado original, digamos, ¿no? De comer el fruto prohibido. El fruto prohibido, dice las escrituras, no dice nada de manzanas, ni nada, el fruto prohibido. Y a veces en pos de bromearles un poco a las personas con las que hablo, digo, pudo haber sido una sandía, una papaya, lo que sea, pero era el fruto prohibido, no era una manzana, era el fruto prohibido. Este primer momento que de por sí mancha a toda la generación humana, es importante recordarlo, precisamente por eso, para entender que este pecado nos ha distanciado tanto, tanto, tanto de Dios y ahora, en ese mismo instante en el que el hombre se ha distanciado tanto de Dios, en el mismo instante en el que el hombre ha pecado, en el mismo instante en el que el hombre ha muerto, digamos, es ese mismo instante en el que Dios le propone un plan de salvación, ¿no? Un plan de salvación. Y de allí toda la historia del pueblo de Israel, penitente, orante, caminante por el desierto, atento inclusive con esas palabras, caminante, orante por el desierto, penitente, hasta llegar a la tierra que mana leche y miel. Es ahora el camino que podemos inclusive escenificarlo, recordarlo, reflexionarlo o compararlo con este tiempo de la cuaresma. Este tiempo de la cuaresma tiene mucho sentido. Es un tiempo que nos prepara, es un tiempo que nos llama, nos invita a tener este sentido del pueblo de Israel caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. En cambio, con nosotros sería este tiempo de recorrido hasta llegar a la Semana Mayor, Pasión, Muerte y Resurrección, y sobre todo a esta Pascua que nos invita Señor, a tener vida en plenitud. En todo caso, ¿qué debo hacer yo para prepararme? Hay muchos medios para caminar durante toda esta cuaresma. En este caso, el más importante o el primordial o el que tendría ese sentido más profundo con respecto del pecado sería la confesión, ¿no? Obviamente a esto ya se liga el ayuno, la oración, la limosna que se nos propone vivir durante este tiempo de la cuaresma. Pero la confesión es clave para alcanzar pues el sentido de esta cuaresma que vamos caminantes, orantes, penitentes, hasta llegar a la Semana Mayor, a la Pascua del Señor. Muy bien. Tú mencionabas algo que es muy, muy interesante y de hecho quería llegar a ese punto. El origen, ¿no? El origen de este pecado, que si bien es cierto, se menciona de Adán y Eva, y tú mencionabas algo interesante, ¿no? De hecho, se habla del fruto prohibido y lo aclarabas muy bien. No es una manzana, no es una pera, no es una papaya, simplemente se habla de un fruto. Pero mucho más profundo, el origen del pecado tiene, o su raíz tiene justamente en la desobediencia, ¿no? Cuando tú mencionabas, recordaba mucho esta parte, estas citas, ¿no? Del Génesis, cuando Dios pone al ser humano en este lugar donde que estaba todos los bienes, todas las cosas, lo tenía todo a su disposición, pero hay una recomendación, ¿no? Y esta recomendación pues es justamente no comer de este fruto. Como nosotros también ahora, porque si bien es cierto, por historia, por naturaleza, podemos conocer también y podemos darnos cuenta que, que lo que sucedió antes vuelve a suceder, ¿no? Siempre estamos repitiendo esta historia. ¿Cómo ahora nosotros, o cuál sería el pecado más fuerte, aparte de la desobediencia, que nosotros también vamos a entrar? Bien, pues bueno, en cuanto a la temática del pecado, cuando hablamos con referencia a este primer origen del pecado entre Adán, Eva, cuando recordamos este momento de la desobediencia, inclusive es importante entender las actitudes que tiene el pecador, digamos así, el que ha cometido, el que ha fallado ante esta promesa que se hacía o ante esta unión entre Dios y el mismo hombre, inclusive poniéndolo, ¿no?
Esta es una situación que confronta, inclusive llena de vergüenza al pecador. Por eso dice el libro del Génesis, que en cuanto se les abrieron los ojos, descubrieron que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hicieron? Corrieron a cubrirse, ¿no? Esto de ser importante, inclusive ahora en nuestros tiempos, saber que el pecado que uno comete, sea grande, pequeño, porque el pecado es pecado. A veces dicen, no, una mentira pequeñita no es pecado. Es que no hay mentira pequeña ni mentira grande, no que la mentira es mentira, por ejemplo, ¿no? Entonces igual, en cuanto al pecado, el pecado es pecado, y es aquello que mancha, es aquello que destruye, es aquello que mata inclusive al hombre, es aquello que perturba el alma. Entonces, ¿qué de maravilloso tiene esto? Cuando se habla del origen del pecado, lo maravilloso, lo más hermoso, inclusive es entender que Dios, aunque nos da esa libertad de elegir entre estar con Él y estar sin Él, que nos da esa libertad, y en esa libertad el hombre abusa y rompe esta confianza que tiene con Dios, esta unión íntima inclusive que tiene con Dios cuando la rompe por culpa del pecado, de la desobediencia. Lo maravilloso ahí es que Dios le propone siempre una nueva forma de alcanzar la vida, ya que el pecado es muerte, ahora le promete, pone para él la vida. Ya que el pecado es aquello que le distancia con Dios, ahora le propone aquello que le une con Dios. Pudiéramos decir inclusive que el momento más exacto en el que Dios alcanza para el hombre esa unión total o en la que recobra esa unión que un día perdió por culpa del pecado es con Jesucristo. Jesucristo es la clave de toda nuestra historia. Jesucristo es como la pieza faltante que tenía el rompecabezas de nuestra historia, de nuestra vida. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo, no hubiera podido alcanzar el hombre la salvación tal cual la conocemos ahora. Se dice por allí de los teólogos que con respecto de la salvación de la venida de Cristo, que no se puede redimir aquello que no se asume. Es decir, que si Jesucristo no se hubiera rebajado a la condición humana, a la condición de la carne, no hubiera podido redimir la misma carne. Es decir, si no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido salvar al hombre. Y es que se ve como necesario su paso por la tierra para darnos a entender inclusive esta dinámica de Dios, esta dinámica de la salvación, esta dinámica del perdón, el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, en ese camino penitente hacia el Calvario, inclusive en esa noche de oración en el huerto de los olivos, le da sentido a todo nuestro existir como pecador. ¿Por qué digo como pecador? Porque cuando ya Jesús viene a darle sentido, en cambio, a la vida misma, el hecho de ser pecador queda totalmente a un lado, queda destruido, queda abolido, y el hombre no es más pecado, sino que por Jesucristo, por haber sido lavados con su sangre, por haber sido recuperados en la muerte, en la cruz, y más aún por habernos abierto las puertas del cielo en la resurrección, el hombre alcanza nuevamente la vida eterna. Hay algo, hay algo muy hermoso también que el Papa Francisco dijo en una de sus homilías, por allá en unos 3 años habrá sido, yo creo. Y precisamente hablaba de esto, de la vergüenza que el pecador siente. Y dice que nos decía en esa homilía que el pecador se acerca a confesar sus pecados ni siquiera porque, en un principio, ni siquiera a veces porque entiende bien los pecados, ni siquiera bien porque entiende los pecados, sino porque él sabe que la salvación le va a ayudar a entender mejor aquello que ha hecho mal. Y es allí cuando entra el tema de la confesión, el tema de la confesión. Porque normalmente, digamos, recordando esa imagen de Adán y Eva en el Edén, en la tierra donde gozaba de la presencia de Dios y donde le falló al mismo Dios, ellos cuando cometen pecado se avergüenzan, miran, abren los ojos y se dan cuenta de la realidad. Estaban desnudos y tratan de esconderse. Y por eso Dios les empieza a buscar desde lo alto. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Y los encuentra. Y ellos tienen ya los ojos abiertos, digamos, a la realidad que estaban viviendo, la realidad del pecado. Y normalmente en nuestros tiempos, inclusive alguna persona, cuando ha alcanzado un pecado tan grave,
O pudiéramos poner hasta ejemplos de niños, ¿no? Cuando un niño comete una travesura, cuando rompe algo, cuando la mamá le manda a ver algo y no lo hace bien, el niño inclusive a veces puede sentir miedo, ¿no? Por lo que, no sé, el regaño de los papás y por todo esto, ¿no? Siente miedo y trata de esconderse o de decir otras cosas con tal de hacer parecer que no ha hecho ninguna falta grave. Y eso pasa con Adán y Eva, ¿no? Eso pasa con Adán y Eva. El pecador cuando se acerca a la confesión ni siquiera entiende bien el sentido del pecado. Lo que sí entiende bien es que por medio de la confesión ha de alcanzar nuevamente aquello que ha perdido, que es la gracia de Dios. Por medio de la confesión ha de alcanzar y ha de recuperar nuevamente esa unión, esa relación con Dios. No entiende bien el pecado, sabe que es algo malo, sabe que es algo que le ha alejado de Dios, pero es allí, en la gracia de Dios, en el hecho de quedar absuelto de toda culpa, cuando verdaderamente entiende que lo que ha hecho estuvo mal, que lo que ha hecho era estar en muerte y ahora con lo que ha alcanzado es nuevamente alcanzar la vida eterna. De esto quisiera mencionar algo breve también que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca del pecado. Dice en uno de los apartados, en el numeral 983. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Y de esto San Ambrosio hace referencia del mandamiento, ¿no? Que hace, vayan por todo el mundo, bautícenlos, expulsen demonios, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten aquí quedará desatado en el cielo. Todo esto inclusive le da sentido al hecho de la confesión, porque surge aquí también la problemática de que los hermanos de otras denominaciones cristianas, pudiéramos decir, batallan mucho en el sentido de la confesión porque dicen, claro, ¿por qué confesar nuestros pecados con una persona que también es pecadora? En este hecho se refieren a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué confesarnos con alguien igual a nosotros? Y es que ha de ser importante entender que pudiéramos ser iguales en cuanto a naturaleza, la naturaleza humana, pero en cuanto a condiciones todavía aún por el hecho de ser consagrados, por el hecho de ser ordenados a través de este sacramento, en cuanto a realidad misma más profunda, trascendental, hay algo de diferencia, es el hecho de ser sacerdotes para Dios, de la iglesia de Dios, por medio de este sacramento del orden sacerdotal. Debería ser entendido así. Y es lo que nos dice el catecismo con respecto de, haciendo referencia a los apóstoles y por medio de los apóstoles, haciéndonos entender a nosotros el valor y la presencia de la presencia de un sacerdote en medio de una comunidad. Cuando la comunidad empieza a caminar sola, no encuentra la dirección total ni encuentra el punto clave para alcanzar la salvación de Dios. Y es allí cuando el sacerdote empieza a cobrar sentido o le da sentido a esta comunidad en este caminar hacia ese encuentro con Dios en medio de la realidad misma. Ya no está Jesucristo en medio de los apóstoles para acudir a Él. Ya no está Jesucristo. Ahora es el alter Christus, que es el sacerdote, el que se pone como medio para conectar nuevamente a la humanidad con Dios. Eh, bueno, bueno, vamos a ir viendo un poquito más sobre este papel del sacerdote con respecto de la comunidad. En nuestros tiempos, a veces cuando nosotros oramos, cuando nosotros dirigimos nuestra conversación más íntima con Dios, ha de parecer que Dios ni siquiera nos escucha. Pareciera que ser que le estamos hablando simplemente a un
pedazo de galletita, como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, inclusive hablarle a esta cajita de madera, el sagrario, ¿no? Hablarle a esta cajita de madera a un ser que ni siquiera está ahí, ¿no? Pareciera ser que fuera así, pero no. Es la realidad que Dios se hace presente en nuestros tiempos y para inclusive alcanzar el perdón de los pecados ha de ser importante reconocer esta presencia. En antiguo se creía que nada más por el bautismo ya una persona podía alcanzar todo el perdón de los pecados. Aquí está el bautismo que hacía Juan, que precisamente él dice, mi bautismo es nada más con agua. Y este sentido del bautismo con agua es un bautismo muy superficial. Es de la parte externa, el cuerpo, la parte corporal, como las abluciones de los judíos, que eran precisamente antes de comer, lavarse las manos hasta los codos, una limpieza totalmente corporal y externa. Pero cuando viene la persona de Jesucristo y se topa con Juan el Bautista, ahí en el río Jordán, él menciona unas palabras, Juan el Bautista dice, en medio de ustedes hay alguien todavía mucho más poderoso que yo, del cual no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Él les ha de bautizar con el Espíritu Santo. Mi bautizo es solo de agua, pero Él les ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y es allí cuando se entiende que del bautismo no es algo meramente corporal externo, sino muy profundo al ser. Y es como es el bautismo, la entrada a vivir una vida en santidad, una vida en limpieza, de haber estado manchados por el pecado original que ha sido la desobediencia de nuestros primeros padres, ahora por el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Cristo, nuestra vida ha alcanzado a borrar no solamente el pecado original, sino los demás pecados cometidos. Pero la realidad del cristiano no solamente se queda ahí, no solamente se queda en el bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo primero que nos introduce a la familia de Dios, a su iglesia, a la iglesia de Cristo, del cual Él es la cabeza, sino que en este camino ya de caminar como cristianos, después del bautismo, el hombre, por su naturaleza misma, puede volver a equivocarse, puede volver a perderse, a caer en pecado, dejarse llevar por las tentaciones y caer en el pecado. Es allí cuando el sentido de la confesión toma más sentido aún. Hemos sido ya limpiados del pecado por el bautismo, pero nos hemos vuelto a manchar nuestra realidad humana y sobre todo trascendental, la parte del alma, que es aquello que le da vida, está manchada nuevamente por nuestros pecados. ¿Cómo volver a recuperar eso que habíamos alcanzado? Por medio de la confesión. Por medio de la confesión. Inclusive dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 980, que el bautismo es necesario para la salvación. Este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados, ¿no? El sacramento de la penitencia es importante para aquellos que quieren verdaderamente una salvación, así como aquellos que estaban todavía dispersos por el mundo, por el bautismo vienen a formar parte de la iglesia, a conocer a Cristo y la salvación que Él nos propone. Ahora por la penitencia, por el sacramento de la confesión, es posible mantener esto que hemos conocido. De último, nada más yo quisiera mencionar algo pequeñito acerca de una parábola que le da mucho sentido a este sentido, le da sentido al hecho del perdón, ¿no? Al hecho del perdón. Es la parábola del Padre Misericordioso, o como comúnmente se lo conoce, la parábola del Hijo Pródigo. Es en esta parábola, sobre todo en el encuentro que tiene cuando el hijo ya ha ido a malgastar su herencia y vuelve para la casa del padre, él viene mencionando tres cosas durante el camino. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno más de tus esclavos. Esto viene el hijo pensando para decirle a su padre. Y dice la parábola, dice las escrituras, que aún el hijo estaba a la distancia, muy a lo lejos, y el padre lo alcanza a ver al hijo. Y es el padre el que sale a encontrar a este hijo. Normalmente dijéramos un padre que estuviera enojado, esperar a que el hijo venga y a ver qué le dice. Pero es este Padre misericordioso el que sale al encuentro del hijo. Dice además la parábola, dice las escrituras, que es el padre el primero el que se lanza, lo abraza y lo llena de besos. En sí nos muestra la ternura de este padre que incansablemente ha estado atento a la llegada de su hijo. Este hijo le empieza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y es que precisamente el pecado es aquello que rompe, que distancia, que aleja la distancia, la cercanía más bien rompe entre padre e hijo. El pecado es de lo que hace esto. Y este hijo reconoce que ha hecho eso, porque ha pecado contra el cielo, contra él, ya no merece llamarse hijo de él, ¿no? Pero el padre le interrumpe, ya no le deja terminar lo último que él venía pensando. Trátame como uno más de tus esclavos, de tus sirvientes, ¿no? Ya no le deja decir eso. ¿Qué es lo que hace el padre? Manda rápido a traer un vestido nuevo, un anillo y sandalias. El hecho del perdón está aquí. El pecado nos ha hecho perder todo, dignidad, pertenencia a una familia que es la de Dios, la de Cristo, por el bautismo que también hemos alcanzado, y nos pone en condición de pecadores, de esclavos, de lo peor en la realidad. Hemos perdido toda nuestra dignidad. En esta parábola nos muestra que el sentido del perdón es bien profundo. Le pone un anillo en el dedo a este hijo, este anillo que en antiguo, a lo mejor si recordamos por allí alguna película de ese tiempo de la Edad Media, a lo mejor las familias acostumbraban llevar un anillo con un escudo que representaba su familia. Este hijo que había perdido esta familia, toda relación con este padre, ahora es puesto este anillo y ha de significar inclusive devolverle toda pertenencia a la familia que él un día rechazó por el pecado. Le devuelve el anillo, le devuelve esta pertenencia a la familia. El hecho de ponerle un vestido nuevo, ¿qué era lo peor de lo peor en ese tiempo? En Jesucristo se muestra, a él los crucifican desnudo, prácticamente desnudo. Aunque en las imágenes lo veamos un poco cubierto con alguna tela, Jesucristo en la cruz, en realidad, o la realidad de esos tiempos era que el que moría en la cruz debía estar totalmente desnudo, porque era la peor vergüenza para toda la sociedad, la peor vergüenza, lo peor de lo peor. Y este hijo estaba desnudo. Por eso le ponen vestiduras nuevas, un vestido nuevo. Le devuelve la dignidad a este hijo. Y además de devolverle la dignidad a este hijo, le pone zapatos nuevos. ¿Quiénes no llevaban zapatos en el tiempo de Jesús, en el tiempo del pueblo de Israel? Pues precisamente los esclavos, los sirvientes. Pero este padre, al ponerle zapatos, le devuelve no solamente la condición de haberle perdonado los pecados, sino que le devuelve la familia. No como un esclavo, no como un sirviente, sino como verdaderamente su hijo, como verdaderamente su hijo. Aquí está el sentido del perdón. A veces cuando nos acercamos a la confesión, pensamos que solamente es necesario que el sacerdote les aconseje bonito. No, ni siquiera eso es importante. Bueno, sí es necesario, pero no es importante, porque suele pasar, ¿no? Que dicen, no, este padre no habla bonito, por eso no me gusta confesarme con él. Pero no ese es el hecho de la confesión. El hecho de la confesión es sentirse perdonado y amado por Dios. Sentirse amado y perdonado por Dios. Este padre que ni siquiera dice nada, no le dice nada al hijo, no le regaña, no le reprende, simplemente le pone nuevo vestido, nuevo anillo, nuevos zapatos, y con esto le reintegra. Este hijo es capaz de entender esta realidad del perdón de su padre. El padre le restituye todo lo que él mismo un día rechazó, todo lo que perdió, ahora le es devuelto. Por Jesucristo, todo lo que habíamos perdido en el pecado, ahora es devuelto en Jesucristo, a la vida eterna. Nos entrega totalmente todo, 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 todo. Y ese es el hecho del perdón, sentirse amado tanto por Dios que nos alcance la vida eterna. Bien, queridos hermanos, ha sido un gusto, ha sido un placer haber podido compartir con ustedes al menos pinceladitas acerca de lo que es el perdón, de lo que es este camino cuaresmal, de preparación, de conversión, inclusive de nuestras vidas hacia el encuentro de Jesús en la Pascua. Les invito a que vivamos con profundidad este tiempo de la cuaresma, que no está puesto allí nada más como cosa al azar, sino que le da sentido a este camino hacia el encuentro con Jesús en la Pascua. El camino cuaresmal, que es de arrepentimiento, de conversión, polvo eres y al polvo volverás, inclusive nos hace hacer un examen de conciencia de todo lo que estamos haciendo mal y de reconocer que en Dios está este amor misericordioso que está dispuesto a perdonar a todos. No importa el pecado, sino la conversión del pecador. Acerquémonos, queridos hermanos, entonces durante este tiempo de la cuaresma, a encontrarnos con Dios, no solo en el confesionario, sino también en la Eucaristía, con un corazón más contrito, digno, limpio, puro. Esto ha sido todo por hoy, queridos hermanos. Un saludo inmenso desde el Vicariato Apostólico de Puyo. Soy el Padre Francisco Fuentes para servirles. Dios les bendiga siempre.